Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta 10ª semana de nuestro módulo de tratamiento de datos y azar. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos un archivo que preparamos para ello. Dice, es la semana número 10. Voy a poner aquí un apuntador láser para verlo con mayor claridad el puntero. Y es la semana número 10. Estamos en la unidad 2. Se llama Interpretación de Información. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en CONALEP Monclova. Aquí estamos viendo nuestro temario general, que estamos ya prácticamente en la segunda parte de nuestro temario. Y para esta semana vamos a ver 4 puntos. Es la distribución de frecuencias con datos no agrupados y vamos a ver 4 tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a ver qué es una distribución de frecuencias con datos no agrupados. Básicamente es una tabla en la que se acumulan los datos estadísticos que se obtienen cuando estamos observando algún evento o algún experimento, y la frecuencia en la que aparecen sus valores. Aquí estamos entrando con un término que se llama frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es cuántas veces se repite el mismo valor. Cuando escuchemos la palabra frecuencia, debemos de entender cuántas veces se repite un valor en ese experimento. Y aquí esas tablas que estamos hablando, tablas que acumulan los datos, más o menos tienen este tipo de presentación. Dice aquí, las tablas pueden ser que estén ordenadas ascendente o descendentemente y pueden ser datos agrupados o no agrupados. ¿Qué es ascendentemente? Ascendente es que tengamos un número. Por ejemplo, si yo voy a ordenar una serie de números, el primer número va a ser el número más bajo. Si yo voy a ordenar las edades de las personas del CONALEP, pues vamos a poner en la parte inferior, pues el alumno del CONALEP que tenga menos edad. Y vamos a ir subiendo paulatinamente, y en la parte superior, por ser ascendente, va a ser el alumno del CONALEP que tenga más edad. El más, el de abajo es el más que tiene menos edad, y el que está arriba el que tiene más edad. Eso es ascendentemente. Y descendentemente, pues es de manera inversa. El que tenga más edad está en la parte de arriba y va a estar ordenado hacia la parte de abajo, descendentemente. La frecuencia es la repetición, ya lo dijimos, es la repetición de un número en un conjunto de datos. Frecuencia, no olvidemos, frecuencia es la repetición de un número en un conjunto de datos. Y vamos a ver 4 tipos de frecuencia. La primera de ellas es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece cierto número en un conjunto de datos. Si yo voy a ver las frecuencias absolutas y sumo las frecuencias absolutas, pues vamos a obtener n, que n es el número de datos totales. Vamos a ver un ejemplo y quedaría más claro con ello. Para determinar la frecuencia absoluta de cada elemento se deben de contar las veces que aparece en el conjunto de datos. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, se anotó la cantidad de hamburguesas que pedían 36 clientes en una tienda de comida rápida. Llegaron 36 personas y estuvimos registrando cuántas hamburguesas pedía cada uno
de esas 36 personas. Y se obtuvieron los siguientes datos. El primer cliente pidió una, el segundo cliente pidió una, el tercer cliente pidió tres, el cuarto cliente pidió cinco, el quinto cliente pidió una, y así sucesivamente hasta ver las 36 personas cómo habían pedido su cantidad de hamburguesas y obtuvimos esa tabla. Dice, para este propósito hay que crear una tabla colocando en las celdas ordenadas ascendentemente y ver cuántas veces se repite cada número. ¿Cómo quedaría esta? Esta es la tabla original y si la ordenamos, todos los que pidieron una hamburguesa, todos los unos que vemos en la tabla original, la vamos a ordenar ascendentemente y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unos. Y los vamos a ordenar ascendentemente, por lo tanto vamos a tener 11 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 unos. Ahora vamos a ver cuáles son los 2, los 3, los 4 y los 5. Y el máximo número de esta tabla es un 6. Tenemos un valor de 6. Por lo tanto, si tenemos esa de la tabla ascendente, la que obtuvimos, vamos a ver cuántos unos hay. Y hay 11 unos. Por lo tanto, la frecuencia absoluta del valor 1 se repitió 11 veces. La frecuencia del número de hamburguesas 1, la frecuencia absoluta, son 11 veces. Y los 2 se repitieron 4 veces. Y así sucesivamente, vamos a ver que el 3 se repitió 7, el 5 se repitió 4, y así sucesivamente cuántos números, cuántas hamburguesas estaba pidiendo cada uno de los clientes. Vemos que esa fue la frecuencia absoluta de cada número y si sumamos las frecuencias absolutas, vemos que son 36, que fueron el número de clientes o el número de N mayúscula, que son 36 clientes en ese negocio pidiendo hamburguesas. Eso es la frecuencia absoluta. Por lo tanto, el número total de clientes es 36. Ahora vamos a ver otro tipo de frecuencia que se llama frecuencia relativa. Vamos a ver ahora de qué se trata. La frecuencia relativa, dice, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos. La frecuencia absoluta es lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior y vamos a dividir cada una de las frecuencias absolutas entre n, que es el número de clientes totales. Dice aquí lo que se está obteniendo en realidad es la parte proporcional de la frecuencia respecto al total de datos n que se tienen. Por lo tanto, ni va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número de clientes o entre el número de n. En este caso, al sumar todas las frecuencias relativas, va a ser igual a 1. ¿Por qué 1? Porque es el equivalente a la proporción de todos debe de ser 1. Por lo tanto, Ni, que es N1 más N2 más N3, es igual a 1. La suma total de todas las frecuencias relativas va a ser 1. Ejemplo. Dice, utilizando de nuevo el mismo ejemplo de pedidos de hamburguesas, se divide la frecuencia absoluta entre el número de datos para obtener la frecuencia relativa. Entonces, son los valores que ya tuvimos, que esta es la frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí tenemos el 11, que es la frecuencia absoluta de 1. La frecuencia absoluta 11 la vamos a dividir entre el 36, que es el número de n o el número total de clientes.
Entonces, 11 entre 36 nos da el valor de 0.31 y 0.31 es la frecuencia relativa de que pidan una hamburguesa. Es el equivalente a la probabilidad de que un cliente pida una hamburguesa. Números 11 entre 36. Ahora vamos a ver el 2. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de 2? Es 4. 4 aquí está. Ahora lo vamos a dividir entre el total, que es 36, y nos da 0.1. Si ustedes ven, la probabilidad de que pidan 2 hamburguesas es 0.11. ¿Por qué es más grande la probabilidad de que pidan uno? Pues porque fueron 11 clientes los que pidieron una hamburguesa y solamente 4 clientes los que pidieron 2 hamburguesas. Y así sucesivamente, podemos ver que este 7 lo vamos a dividir entre 36, este 9, aquí debe ser un 9, entre 36, este 4 entre 36 y este 1 entre 36. Si yo sumo todas las frecuencias relativas, nos va a dar 1. Las frecuencias relativas es la probabilidad de obtener una hamburguesa o 5 hamburguesas o 6 hamburguesas. Seguimos. Ahora vamos a ver la tercer tipo de frecuencia, frecuencia absoluta, pero ahora lo vamos a ver acumulada. Es la misma que vimos como primera tipo de frecuencia, es la frecuencia absoluta, pero ahora la vamos a ver acumulada. ¿Cómo es? Dice la frecuencia absoluta acumulada es de un conjunto de datos, es la suma de todas las frecuencias absolutas de los datos menores a iguales a ese número. Y dice, FI es igual a F1 más F2 más F3 hasta FI. Con el ejemplo queda más claro. Dice de nuevo, con los pedidos de las hamburguesas, la frecuencia absoluta es la siguiente. Ya sabemos cuándo es la frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo se haría? Ah, bueno, pues la primera, por ser nomás la frecuencia número 1, pues solamente va a ser 11. Pero la frecuencia número 2 va a ser el 11 más el 4, 15. Vamos a ir acumulando. La primera fue 11 solo, la segunda 11 más 4, 15. La tercera va a ser el 15 más 7, 22. Y así sucesivamente, 9 más 22 es igual a 31, 4 más 31 es igual a 35 y 35 más 1 es igual a 36. Si ustedes ven, el acumulado de 6 hamburguesas es la F1 más F2 más F3 más F4 más F5, que es el total de clientes, que es el número n igual a 36. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Ya vimos 3 tipos de frecuencias. Ahora vamos a ver la cuarto tipo, que es la frecuencia relativa, que ya vimos, pero ahora la vamos a acumular con el paso de las frecuencias relativas. Dice aquí, la frecuencia relativa acumulada es como la proporción de valores iguales o menores a xy de un conjunto de datos hasta xn. La frecuencia relativa acumulada es la suma de todas las frecuencias relativas desde 1 hasta i. Y aquí tenemos el ejemplo, la frecuencia relativa acumulada de FI va a ser igual a la 1 más 2 más 3 más 4 hasta FI. Y aquí con el ejemplo va a quedar mucho más claro. La frecuencia relativa acumulada se determina, tenemos una tabla de frecuencias relativas, que es esta la tabla de frecuencias relativas que ya obtuvimos, y el acumulada va a ser este 31, que por ser el único o el primero, ahora vamos a ver el segundo, que va a ser el 31 más el 11.
Y el 31 más el 11, vamos a acumular el 1 más el 2. 31 más 11, 42. Y el tercero va a ser el 31, que es el 1, más el 11, que es el 2, más el 20, que es el 3, igual a 0.62. Y así sucesivamente vamos a sacar todas las frecuencias acumuladas. Y recuerden que las frecuencias relativas son probabilidades. Por lo tanto, la acumulada del último número siempre va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque está acumulando las probabilidades de todos los datos. Por eso es 1. Va a ser 0.31, 1, más 0.11, que es la 2, más 0.20, que es la 3, más 0.25, que es la 4, más 0.11, que es la 5, más 0.02, que es la 6, y es igual a 1. Ahora vamos a ver un ejemplo para repasar eso. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las tablas de frecuencia. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es la organización en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Ahora sí, veamos un ejercicio. Aquí tenemos las edades de un grupo de 30 alumnos de una escuela. ¿Ya los viste? Ahora sí, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Empecemos con la letra X. La X se refiere a cada uno de los datos que tenemos. En este caso es la edad de los alumnos. Tenemos alumnos de 10 años, de 11, de 12, de 13, de 14 y de 15 años. Y aquí abajo vamos a poner los totales. La F es la frecuencia o frecuencia absoluta y representa el número de veces que se repite un dato. Vamos a ver cuántos alumnos de 10 años tenemos. Revisamos y tenemos 1, 2 alumnos. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos con 11. ¿Cuántos alumnos con 11 años tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos de 12 años tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos con los alumnos de 13 años. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos tenemos con 14 años. 1, 2. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos tenemos con 15 años. 1, 2, 3, 4. Y lo pongo aquí en la tabla. Y listo. Ya terminamos con nuestra frecuencia o frecuencia absoluta. Al sumar todos estos datos nos tiene que dar como resultado 30, porque es el número de alumnos que tenemos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora pasemos con la FR, que es la frecuencia relativa. Se calcula con la siguiente fórmula. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que es la que acabamos de calcular, entre n, que es el número total de datos, que en este caso es 30. Empecemos con la primera. 2 entre 30 nos da como resultado 0.066. 5 entre 30 nos da como resultado 0.166. 12 entre 30 nos da como resultado 0.4. 5 entre 30 nos da como resultado 0.166. 2 entre 30 nos da como resultado 0.066. Y 4 entre 30 nos da como resultado 0.133. La suma de nuestras frecuencias relativas nos tiene que dar como resultado 1, pero como no tomamos todos los decimales, nos da 0.997, que está muy cercano al entero. Facilísimo, ¿verdad? El símbolo de por ciento representa el porcentaje, y este porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100, así que 0.066 por 100 nos da 6.6, 0.166 por 100 nos da 16.6, 0.4 por 100 nos da 40, 0.166 por 100 nos da 16.6, 0.066 por 100 nos da 6.6 y 0.133 por 100 nos da 13.3. Al sumar todos nuestros porcentajes nos da como resultado 99.7%. Nos tendría que dar el 100%, pero como no tomamos todos los decimales, nos da un número muy cercano. Facilísimo, ¿verdad?
La F mayúscula representa la frecuencia absoluta acumulada y vamos a ir acumulando las frecuencias de cada dato. Aquí tenemos 2 y lo ponemos aquí en frecuencia absoluta acumulada. A este 2 le voy a sumar 5 y nos da 7. A este 7 le voy a sumar 12 y nos da 19. A este 19 le voy a sumar 5 y nos da 24. A este 24 le voy a sumar 2 y nos da 26. A este 26 le voy a sumar 4 y nos da 30. Nuestro resultado final es 30. Es el número total de datos que tenemos, las 30 edades de nuestros alumnos. Y listo, ya terminamos nuestra tabla de frecuencias. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, jóvenes, lo que corresponde a la tarea semanal número 10. Prácticamente es lo mismo que acabamos de ver en el video. Dice, resuelve lo que te piden a continuación, observa los datos y llena la siguiente tabla de frecuencias. Son las mismas columnas que vimos en el video. Y estamos viendo 30 personas, ¿cuántos hermanos tienen? Hay una persona que tiene 5 hermanos, otra 3, otra 3, otra 2, otra uno. Hay algunas personas que no tienen hermanos, por lo tanto, esta es la tabla de cómo fuimos observando cuántos hermanos tienen las personas que encuestamos. Y con estos datos debemos de llenar esta tabla de frecuencias. Y también ahora tenemos la práctica semanal número 10. Analiza una muestra considerando lo siguiente. Son las tablas de frecuencias que ya estamos hablando. Y con eso, queridos jóvenes, quiero agradecerles la atención a este 10º video de nuestro módulo de tratamiento de datos YASA. Es importante hacer las actividades semanales a tiempo para poder acreditar debidamente nuestro módulo. Saludos a todos.